Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de legislación aplicada a la empresa 1, que corresponde a este día jueves 2 de septiembre del año 2021. Vamos a dar continuidad con el contenido del programa, de tal manera de que podamos ir avanzando en el conocimiento de la materia misma y por consiguiente entrando ya a lo que es la unidad número 3. En la clase anterior agotábamos la unidad número 2, que es de poco contenido, y hablábamos acerca de los comerciantes, del derecho mercantil, y ahora pues vamos a hablar desde esta unidad número 3 sobre lo que es el derecho laboral, aplicado lógicamente a la empresa. Es bien importante y desde ya pues pedirles que vayan consiguiendo por ahí el código laboral, que también va a ser un código que no lo van a ocupar únicamente para esta clase, sino que el código laboral lo van a ocupar para su vida profesional. Ustedes como administradores de empresas van a tener la necesidad de revisar el código de trabajo de tal manera que ahí pues puedan ustedes ubicarse con respecto a lo que la ley establece en el trato que se da entre el patrono y el trabajador. Y precisamente de eso se trata esta unidad número 3, habla sobre el derecho laboral. Y acá vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el derecho laboral. Esta temática es bien importante porque así usted, conforme a lo que la ley establece, va a tomar sus decisiones como todo buen gerente, como todo buen administrador o como todo buen empresario. Muy bien, vamos a comenzar a definir entonces lo que es el derecho laboral y dentro de ello vamos a ver 4 conceptos bien básicos. Por ejemplo, ¿qué es el patrono? ¿Qué es el trabajador? ¿A qué se le llama relación laboral? ¿Y a qué le llamamos salario? En primer lugar, vamos a comenzar definiendo al patrono. Y el patrono es la persona quien suministra el trabajo a otra persona. Así de sencillo. En la jurisprudencia o en la doctrina de ley se usa además el término patrono, que es lo mismo que empleador, es lo mismo que patrono, empleador, suministrante de una fuerza laboral. Entonces, este patrono, ¿verdad?, es la persona que le suministra a otra persona trabajo, así de sencillo. El patrono puede ser una persona, también puede ser una persona natural, como también puede ser una persona jurídica. Por consiguiente, este patrono establece dentro de la oferta laboral que da, en principio este patrono establece las reglas del juego en cuanto a esa relación que se da. Muy bien, entonces repito, patrono es la persona que suministra trabajo a otro, así de sencillo. ¿Vea? Trabajador, que es otro término jurídico, trabajador es la persona física que presta a otra persona física o jurídica un trabajo personal subordinado. Fíjese que se llama precisamente trabajador cuando ya hay una relación, que vamos a ver qué es la relación laboral, ya hay una relación con el que se llama patrono y es la relación de subordinación. Muy bien, ya dijimos, patrono es quien suministra trabajo a otro. Trabajador es la persona física que presta sus servicios para alguien que le ha contratado, que se llama patrono, ¿sí? Este trabajo tiene que ser subordinado, tiene que estar bajo sus órdenes y bajo sus servicios para que pueda ser reconocido como trabajador. ¿Qué es la relación laboral? Se entiende por relación laboral, ¿verdad?,
o relación de trabajo, cualquiera pues que sea el acto que dé origen al mismo, esa prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago llamado salario. Entonces la relación laboral, ¿ok?, es esa relación que se da entre una persona subordinada que se llama trabajador y una persona que se llama patrono o empleador, siempre y cuando medie también el pago de un salario. Veamos entonces qué es salario. El salario es una remuneración recibida por una persona como pago por el trabajo que esta persona presta o por los servicios que da. El empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo, fíjese bien, a la empresa que lo contrata. Entonces el salario es la remuneración, es el pago que recibe el trabajador por un servicio que presta o por un trabajo físico que le presta a otro que se llama patrono. Es importante conocer estos conceptos básicos, estas definiciones básicas, para que vayamos tomando en cuenta estos sujetos que intervienen dentro de esa relación laboral. El sujeto patrono, el sujeto trabajador y, lógicamente, la relación que se da entre ellos, que se llama relación laboral, mediante la prestación de un servicio a cambio de una remuneración que se llama salario. Esto es bien importante. Fíjese bien. En el Código de Trabajo se establecen, oiga bien, algunos principios, de tal manera de que hay que tomar muy en cuenta la protección del salario mediante el establecimiento del salario mínimo. Vamos a ir viendo cada uno de estos supuestos que se establecen en la creación del Código de Trabajo. En el Código de Trabajo se establecen algunos supuestos o establecimientos básicos como principios laborales, como por ejemplo la protección del salario mediante lo que es poner un techo y que a esto se le llama salario mínimo. El salario mínimo, que su palabra lo dice, es la cantidad mínima por ley que un patrono le va a pagar a un trabajador. Hace unos días ustedes escucharon de que entró en vigencia lo que es la reforma a la ley del salario mínimo. En esta reforma se contempla de que se subía a un 20% al salario mínimo, que en aquellos días andaba como por 300 y un poquito más de dólares, pero con el aumento de este 20%, a partir de estos días, ahora el salario mínimo anda por 365 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un empleador no le puede pagar menos de 365 dólares a un trabajador. Es prohibido. Y ese supuesto está establecido en el Código de Trabajo como garantía al trabajador, de tal manera de que no haya pues explotación como siempre se ha venido dando de parte del patrono hacia el trabajador, sino que el Código de Trabajo resguarda esos supuestos que deben de estar establecidos como garantía en cada una de esas esferas jurídicas en favor del trabajador. Entonces no puede un empleador pagarle menos de 365 dólares a un trabajador. A eso se le llama el salario mínimo. Ahí vemos también el principio de equidad de remuneración. Esto es bien importante porque cuando hablamos de equidad de remuneración, la ley protege también lo que es la igualdad de remuneración. A igual trabajo, el salario tiene que ser igual. A igual tiempo laborado, también el salario tiene que ser igual. Entonces, de tal manera de que esa equidad de remuneración también habla acerca de que el trabajador debe de ganar de acuerdo a la actividad que está desarrollando en la empresa. Veamos un tercer supuesto.
el establecimiento de la jornada laboral. Esto es importante porque fíjense que antes no existía este límite de horario de trabajo. Antes las personas entraban de madrugada y salían de noche. Y no había ley, porque como esto se ha venido creando, evolucionando, entonces no había una ley que contemplara esto, pero cuando entra entonces el establecimiento en el Código de Trabajo de esa jornada laboral, ahora nosotros desempeñamos diario 8 horas. Dice la ley de que si usted trabaja más de esas 8 horas, el patrono está en la obligación de pagárselo en concepto de horas extraordinarias. Veamos el siguiente supuesto, es el reconocimiento del derecho al descanso y establecimiento del derecho a vacaciones remuneradas. Cuando hablamos de descanso, por ejemplo, la ley habla de que los trabajadores van a trabajar de lunes hasta sábado, sábado a mediodía. Luego el domingo es un día de descanso. Pero además de tener ese día de descanso, que el domingo es el primer día de la semana, también se establecen vacaciones remuneradas. Y el Código de Trabajo dice de que cuando usted ya tiene un año de estar laborando para esa empresa, entonces usted tiene el derecho a descansar 15 días remunerados. 15 días remunerados. Y además de que le van a pagar esos 15 días sin que usted trabaje, le van a dar adicional el 30% de ello. Así lo dice el Código de Trabajo y por consiguiente todos estos establecimientos que se han creado en el Código de Trabajo vienen lógicamente a garantizar las prestaciones en favor del trabajador. Entonces, una cosa es descanso y otra cosa son vacaciones. Descanso es el domingo, vacaciones se le llama a los 15 días anuales a las que tiene derecho el trabajador. También hay días de asueto, que esa es otra cosa. Días de asueto como el 1 de enero, el 10 de mayo, 15 de septiembre, por ejemplo, ahora el 17 de junio, el 2 de noviembre y otros más por ahí. Pero que ya la ley los establece especialmente como días de asueto. Entonces diferenciar día de asueto con las vacaciones y el día de descanso, que son los supuestos que la ley establece de tal manera de que esto le viene en beneficio al trabajador. Veamos otro supuesto o establecimiento que el Código de Trabajo lo basa como principio. Por ejemplo, el derecho a la indemnización adecuada por los accidentes de trabajo, por las enfermedades profesionales y por despidos injustificados. En principio, la ley prohíbe despedir, pero hay causales de despido que pueden ser responsables para el patrono o no responsables para el patrono. Y cuando el patrono se le ocurre despedir a alguien y no tiene el patrono la razón, entonces la ley obliga al patrono a que indemnice por ese despido injustificado. Enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, son prestaciones de ley que el patrono debe de cancelarle a sus trabajadores. ¿Sí? Veamos el que sigue. Concede a los trabajadores, o sea, el patrono debe de estar atento no solamente a las prestaciones de ley, sino también a las prestaciones adicionales que por antigüedad, que por desempeño ameriten los trabajadores que sean mejorados en dicha situación. De tal manera que también el código, y lo vamos a ver un poquito más adelante ampliado, que también existe un principio que se llama irrenunciabilidad, donde el trabajador no puede renunciar a los derechos que la Constitución y que las demás leyes le han otorgado como trabajador. Fíjese bien. Esto es importante porque muchas veces el trabajador, con tal que le den el trabajo
con tal que ser seleccionado por la necesidad que tiene, el trabajador puede aceptar muchas cosas que el patrono le diga. Pero la ley ya lo protege porque el patrono, pudiéndose aprovechar de la necesidad del trabajador, le pudiera decir, mira, te voy a dar chance, pero no te voy a dar tal cuestión, no te voy a pagar aguinaldo, por decir algo. Y a lo mejor el trabajador diga, sí, señor patrono, no hay ningún problema. Y así lo pacten, hasta pueden escribirlo. Pero la ley establece de que aunque haya contrato de por medio, renunciando a los derechos que por ley están, el trabajador no puede renunciar a los derechos que la ley le da. Y dentro de ese principio de irrenunciabilidad, que es un principio del derecho laboral, lo encontramos en el artículo 52, en el inciso primero de la Constitución. Dice, los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Y la misma Constitución establece la prohibición de que el trabajador renuncie a sus derechos, ¿sí? Esos derechos que han sido establecidos como protección para el mismo trabajador, ya que su condición de necesidad puede verse obligado a aceptarlos. Cuando uno anda buscando trabajo, uno necesita, uno tiene necesidades familiares, de salud, de vivienda, y uno con la necesidad puede llegar a un patrono a decirle, mire, deme trabajo, y a lo mejor el patrono le diga, mira, está bien, te voy a dar el trabajo, pero no te voy a pagar los 365 de salario mínimo. Está bien si te pago 300. Y yo le digo como trabajador, sí, no hay problema, no hay problema. Yo lo que quiero es trabajar, deme la oportunidad. Vaya, pero mira, no te voy a dar vacaciones. Sí, no hay problema. Yo lo que quiero es trabajar. Vaya, firmame aquí que vas a trabajar con la condición que tampoco te voy a dar aguinaldo. Entonces yo como trabajador necesitado, yo puedo firmar todo eso. Pero la Constitución y las leyes me dicen de que yo no puedo renunciar a mis derechos que están consagrados. Y a lo mejor hasta le puedo firmar una carta. Pero a la hora de reclamar esos derechos, la ley me va a amparar. Y así yo haya hecho un compromiso con el patrono aún por escrito. Entonces el principio de renunciabilidad me dice que no puedo yo renunciar a mis derechos. Otro principio que es importantísimo dentro del derecho laboral se llama el principio de indubio pro operario. Fíjese bien, este principio pro operario o pro operari, este principio lo encontramos en el artículo 14 del Código Trabajo. Y dice así, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, dice así, prevalece lo más favorable al trabajador, ¿sí? La norma que se adopte debe de aplicarse en su integridad. Entonces el principio indubio pro operario o pro operari es un principio que va en favor del trabajador. En caso de conflicto o duda, la ley se va a aplicar en favor del trabajador y no en favor del patrono. Ese es el principio. Que toda duda, oiga bien, toda aplicabilidad que se dé cuando haya algún conflicto dentro de la norma laboral, se va a resolver siempre en favor del trabajador. Es un principio que favorece a la clase más desprotegida. Veamos también, dentro de lo laboral, existe el principio de consolidación de la norma jurídica. Fíjese bien, en el artículo 634 del Código de Trabajo se establece lo siguiente. Los contratos individuales y colectivos de trabajo, los reglamentos internos de trabajo, así como cualesquiera otra fuente de obligaciones laborales que establezcan derechos, que establezcan beneficios o prerrogativas a favor de los trabajadores y que sean inferiores a lo que concede este código, no van a surtir efectos.
no van a surtir efectos legales en lo sucesivo. ¿Por qué? Oiga bien, ¿qué es un contrato individual de trabajo? ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? El contrato individual de trabajo es el acuerdo de las voluntades que firma el patrono con el trabajador a la hora de iniciar como empleado. Usted va y lo contrata el empleador, van a firmar un contrato. Si lo dice la ley, tienen que firmar un contrato. Y ahí se establece en el contrato salarios, horarios, obligaciones patronales, obligaciones de los trabajadores, en qué lugar se va a desarrollar la actividad laboral, todo eso se dice ahí. Es un contrato individual porque es firmado entre el patrono y mi persona. Ahora, los contratos colectivos ya no los firma el patrono frente a mi persona, sino que ya es frente a un grupo de trabajadores organizados profesionalmente que se llama sindicato. Entonces, mediante los arreglos que hace y los acuerdos a los que llega el sindicato con el patrono, entonces se crea un contrato. Y este contrato que se va a crear se llama contrato colectivo de trabajo, porque es el sindicato. Entonces, estos contratos, ya sea individuales o contratos colectivos o los reglamentos internos de trabajo, fíjese bien, cualquier cosa que se establezca ahí que esté debajo de lo que la ley establece, va a prevalecer el derecho del trabajador según la ley. Veamos, si los derechos, si los beneficios, ¿verdad?, son superiores a lo que el código establece, en buena hora. Pero si lo que se plasma en un contrato de trabajo, en un contrato individual o en un contrato colectivo, tiene menos derechos que lo que la ley establece, no va a ser valedero sino lo que la ley diga. Y a esto se le llama principio de consolidación de la norma jurídica. Es decir, que las prestaciones que la ley da deben mantenerse y deben mejorarse. No deben mantenerse ni tampoco disminuir. No se puede. Entonces a eso se le llama principio de consolidación de las normas jurídicas. ¿Okay? Aquí tengo otro principio dentro del derecho laboral que se llama principio de justicia social. Y el principio de justicia social trata sobre la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Es decir, cuando del derecho del trabajador se trata, hay que mejorar, esa es la justicia social, mejorar el nivel de vida de los trabajadores, imponiendo a los patronos, oiga esto, determinadas responsabilidades a favor de una persona que se llama trabajadora. Entonces, el trabajo social, es decir, el derecho laboral, es eminentemente social, porque vela por las condiciones del trabajador, vela por las condiciones de la familia también del trabajador, vela también por la seguridad previsional del trabajador. Es decir, ¿qué sucede cuando un trabajador se accidenta, se enferma o se jubila? ¿Qué pasaría si no existieran estas formas de remunerar a un trabajador cuando ya la fuerza laboral se le ha terminado? Que es a través de las pensiones, AFP. Entonces, esto del principio de justicia social tiene que ver con las mejoras, no solo del trabajador, sino que también de su familia. Entonces, el empleador, razón que la ley así lo establece, el empleador tiene que velar por el bienestar social del trabajador. En la práctica, hay muchos patronos, muchos empleadores que no les interesa este principio de justicia social. Más les interesan sus ganancias, más les interesa su empresa, más les interesa su bienestar de los patronos. Y hay patronos que no les interesa esa justicia social. Sin embargo, está escrita en la ley y tiene que cumplirla aunque no le guste.
porque los trabajadores tienen que ir cada vez elevándose a un nivel superior de vida mejor. Y ya dije, no solamente el trabajador, sino que el grupo familiar también. Imagine qué sucedería que un trabajador por un accidente laboral falleciera o le cae una enfermedad que ya no pueda trabajar. Se va a morir su familia, se va a morir el trabajador. Hasta ahí va a llegar y después todos de brazos cruzados. No. Aquí es donde la ley interviene y de forma previsional establece indemnizaciones, o sea, pagos, que van a ayudarle al mantenimiento, sostenimiento del trabajador que ya se incapacite, por ejemplo, por invalidez o por vejez, o que un trabajador cumplió 60, 70 años y ya su fuerza laboral ya no la pudo dar, lo van a quitar y que se vaya a su casa a morirse. No, este principio de justicia social habla acerca de sus beneficios, de esas pensiones. Que alguien llega a la edad máxima de laborar, lo van a pensionar y le va a quedar una cuota para que subsista, pues, él y su familia, porque el trabajador es una persona humana, que no es como una máquina que si ya no funcionó o ya se arruinó hay que desecharla de ninguna manera. Por eso es que este principio del derecho laboral, que se llama principio de justicia social, vela precisamente por ese futuro de los trabajadores, y para eso el Estado crea también leyes como estas leyes que hablan de las pensiones, por ejemplo, leyes del seguro social, por ejemplo, también, donde se le brinda la atención en salud al trabajador. Tenemos también leyes que hablan acerca de la seguridad de vivienda para un trabajador a través del Fondo Social para la Vivienda, por ejemplo. Es decir, tratando de que el principio de justicia social abarque las necesidades, todas las necesidades, no solamente del trabajador, sino que también de su grupo social. Mire qué interesante es esto. Entonces el derecho laboral enmarca todo este tipo de principios de tal manera de que el Estado, a través de estas leyes, le garantiza, le asegura el futuro al trabajador y a su familia en las diferentes necesidades que como ser humano pueda presentar. Muy bien. Aquí tengo unas fuentes del derecho de trabajo. Cuando hablo de fuentes del derecho, me estoy refiriendo al origen. Fuente como sinónimo de origen. Fuentes formales del derecho de trabajo. Entonces, me estoy refiriendo a quienes dan origen a esta ley laboral, por ejemplo. Veámoslo entonces. Tenemos las fuentes generales. Tenemos las fuentes generales acá. Y tenemos las fuentes especiales. Las fuentes generales del derecho, es decir, lo que le da origen al derecho laboral es, en primer lugar, la Constitución. Ya vimos en la pirámide de Kelsen que la Constitución, que está en la parte de arriba, es la ley primaria, es la Carta Mayor. Y a partir de esa ley primaria es que se origina lo que es el derecho de trabajo en la Constitución. Muy bien, acá en la Constitución. Luego la Constitución manda que se hagan leyes, hay que crear leyes que regulen esa relación del trabajador, esa garantía del trabajador. Y tenemos las leyes. Y dentro de las leyes podemos hablar del Código de Trabajo y otras leyes afines al derecho laboral. Entonces, ¿qué sucede con estas leyes? Sucede que estas leyes se crean, ya dijimos, dentro de lo que es el proceso de creación de ley. Ya hemos dicho de que estas leyes las crea la Asamblea Legislativa. Entonces, el derecho laboral tiene su nacimiento en la ley. Primero en la Constitución, después en la ley. Y aquí también en la costumbre, porque la costumbre en derecho laboral se vuelve ley. Le voy a explicar. Si en una empresa tienen por costumbre, si estoy diciendo costumbre es que no está obligado por la ley el patrono,
Pero si en una empresa tienen por costumbre, por ejemplo, que cada 15 el trabajador da una canasta básica a los empleados, no se lo obliga la ley, sino que es el empleador por su propia voluntad le está dotando de esta canasta básica a los trabajadores por costumbre. Se las está dando. Pero si un día el patrono dice, miren señores, yo ya no voy a poder dar la canasta básica, esa costumbre de estarla dando de forma cotidiana se le vuelve ley y exigencia. Entonces los trabajadores pueden exigir, aunque el patrón diga, no, pero si eso la ley no lo dice. Yo no les he firmado un documento donde yo me comprometa. Sí, pero media vez se practicó durante un periodo de tiempo y media vez el patrono estuvo proporcionando esos alimentos básicos, ahora se le vuelve ley. Entonces la costumbre en materia laboral también es una fuente del derecho, ¿sí? La jurisprudencia también es una fuente del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? A lo largo de la historia hemos tenido sentencias que los jueces han dado. Entonces, a esa recopilación de sentencias que los jueces han ido resolviendo en casos laborales, ese conjunto de sentencias se llama jurisprudencia, que vemos cómo resolvió un juez en otro caso laboral en ocasiones anteriores, y eso mismo podemos ocupar para poder nosotros también reclamar los derechos como tal. También la doctrina. La doctrina es fuente del derecho. ¿Y qué es la doctrina? Son todos los estudios que hacen los expertos en derecho laboral con relación a temas, definiciones, conceptos, temas. A eso se le llama doctrina. Es el conjunto de estudios que hacen algunos estudiosos del derecho laboral para hablar con relación a los temas de trabajo. A eso se le llama doctrina, conjunto de estudios. Luego también hay otra fuente formal del derecho de trabajo, que son los principios generales del derecho. Por ejemplo, ahí hemos estado leyendo algunos principios. Pues eso se vuelve entonces ahora una fuente formal del derecho. Es decir, una forma de originarse ese derecho laboral. Y dentro de las fuentes especiales, que es el literal B, que tenemos acá, el literal B, como fuentes especiales está el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno. Son fuentes especiales porque son documentos que se crean entre el trabajador y el patrono, o entre el sindicato y el patrono, donde en esos contratos se establecen algunas prestaciones que a través de los movimientos sindicales pudiesen ellos ganar o obtener, y se plasman en este tipo de contrato. Y a media vez en el contrato se escriban estas prestaciones también, eso se vuelve ley, eso se vuelve fuente del derecho. Y por consiguiente, las partes que contratan, patronos y trabajadores, están en la obligación de cumplir ese tipo de acuerdos, ¿sí? Entonces ya ven cómo es que nace la ley, es decir, cómo es que nace el derecho, cómo es que nace toda la normativa en derecho de trabajo. Nace, por eso se llaman fuentes generales y fuentes especiales. Dentro de las fuentes generales ya dijimos la Constitución, las leyes, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Y dentro de las fuentes especiales, que es a través de acuerdos que se firman mediante los contratos. Y ahí se van creando las leyes, y muchas leyes nacionales e internacionales, los convenios internacionales de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que están velando porque se respeten en nuestro estado y en todos los estados, se respeten esos derechos del trabajador. Muy bien, vamos a llegar hasta acá con la clase y nos estaríamos viendo entonces el día martes en la plataforma Zoom. Si hay alguna consulta con respecto a estos temas, pedirles que me las hagan, pues ahí abajito del video está el espacio para que ustedes puedan, a través de un foro de dudas o consultas, poder hacer las interrogativas que ustedes tengan por ahí. Ok,
Por ahorita, muchas gracias y pasen feliz noche.